Romanos capítulo 7. Leo en Romanos capítulo 7, versículos 14 al 15. Pienso explicar este pasaje. Ok, leo el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Romanos 7, versículos 14 y 15. Ok. Algunos toman este pasaje, estos dos versículos que leí y otros más del capítulo 7 de Romanos y lo tuercen para decir que los cristianos somos carnales, que pecamos, que seguimos siendo pecadores. Pero estas personas tuercen este fragmento, esta escritura de Pablo, y no solamente esta escritura de Pablo, sino también otras escrituras. El apóstol Pedro nos advirtió de tales personas que tuercen las escrituras de Pablo y las otras escrituras. Leo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 17. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados. Guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Fin de la cita. Ok, entonces debemos de guardarnos de tales falsos maestros que tuercen fragmentos de las escrituras, de la Biblia, cosas, por ejemplo, que puedan ser tal vez difíciles de entender, las toman y las tuercen. Ok. Entonces pienso explicar a qué se refirió Pablo en el capítulo 7. Ok. Primeramente, Pablo no se está contradiciendo a sí mismo en su misma carta y mucho menos en el contexto inmediato de esa carta. En los capítulos 6 y 8, que son los dos capítulos que están inmediatamente antes del capítulo 7 y el 8 inmediatamente después del capítulo 7, dicen otra cosa. O sea, si acaso Pablo está diciendo que los cristianos somos pecadores, que estamos vendidos al pecado, que somos esclavos del pecado, que no podemos parar de pecar, que hacemos lo que no queremos, que no somos libres del pecado, ¿por qué entonces en el capítulo 6 y en el capítulo 8 vemos totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto? No tiene sentido que el capítulo 7 esté diciendo tal cosa. Entonces, esto es clara evidencia de que el capítulo 7 no se refiere a que los cristianos somos pecadores, de que los que seguimos a Cristo seguimos atados al pecado. Esto no tiene sentido. Si tú sigues a Cristo, es porque le obedeces. Tú sigues sus enseñanzas, sigues sus órdenes, las obedeces. No las desobedeces, sino que guardas sus mandamientos. Entonces, este capítulo 7, si esos falsos maestros tuvieran razón, entonces este capítulo 7 estuviera contradiciendo al capítulo 6 y al capítulo 8.
Como por ejemplo vemos en el capítulo 6, por ejemplo, cosas como lo siguiente. Pablo escribió en el capítulo 6, por ejemplo, en el versículo 2 dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si ya morimos al pecado, ya no pecamos, no cometemos el pecado, porque estamos muertos al pecado. Ok, mientras somos de Dios, estamos muertos al pecado. Dijo también Pablo en el capítulo 6, versículo 18, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. El hombre del capítulo 7 no está libertado del pecado, está esclavo al pecado. Entonces no tiene sentido. Pablo no se está contradiciendo a sí mismo en su misma carta y mucho menos en el contexto inmediato. También vemos, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, el cristiano ya no sirve más al pecado, ok, sino que está sirviendo a Cristo, a su Señor, ok, no al pecado, ok. También en el capítulo 8, por ejemplo, vemos cosas como la siguiente. Pablo dijo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces los cristianos no andamos según la carne, no hacemos lo que la carne quiere, sino que la desobedecemos, desobedecemos los apetitos que la carne quiere satisfacer, que la carne nos ordena a complacer. Le decimos no complaceremos tal o cual apetito. Preferimos obedecer a nuestro Señor, a Cristo Jesús. Ok, entonces los que somos de Cristo no andamos conforme a la carne. Ok, también Pablo en el capítulo 8, versículo 6 dijo, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. O sea, aquellos que obedecen a la carne, a sus intenciones, que obedecen a sus apetitos, ¿qué van a recibir? Muerte. Aquí dice, porque la intención de la carne es muerte. Tú no te quedas vivo si tú obedeces, si tú estás en Cristo hoy y mañana luego obedeces la carne, tú no te quedas vivo. El día que tú obedezcas a la carne, tú vas a recibir muerte. Aquí dijo Pablo, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Versículo 7, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre de Romanos 7 lo vemos sujetado a la carne, vemos que no se sujeta a la ley de Dios. O sea, ese hombre está esclavo al pecado. Ok, aquí dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y el versículo 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok, ese hombre de Romanos 7 que dice, lo que hago es lo que aborrezco. Ese hombre no puede agradar a Dios, está andando conforme a la carne, no se sujeta a la ley de Dios, está desobedeciendo los mandamientos de Dios, quebrantando los mandamientos de Dios. Ok, entonces Pablo no está contradiciendo los capítulos 6 y 8, que son los capítulos en donde el capítulo 7 está en el medio, o sea, en su contexto. Pablo no está contradiciendo esos dos capítulos 6 y 8. Tampoco Pablo está contradiciendo sus otras cartas.
además de Romanos, Pablo, el apóstol Pablo, escribió otras cartas. Y vemos también que en las otras cartas Pablo enseña que aquel que es de Dios obedece sus mandamientos, guarda sus mandamientos, que el pecado lleva al infierno, que pecar lleva al infierno. Aquel que peca no es salvo. Por ejemplo, vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24, leemos lo siguiente. Dijo Pablo lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. O sea, cuando el deseo de la carne te hace querer hacer tal o cual cosa que es pecado, que Dios no quiere que tú hagas, el cristiano, aquel que está sirviendo a Dios y permanece sirviendo a Dios, se niega ante esos deseos, ¿ok? Y no la satisface. Él quiere hacerlo, pero no la satisface. O sea, su cuerpo, su carne quiere hacer tal o cual cosa, pero él se niega a sí mismo y no obedece esos deseos, sino que obedece los deseos de Dios, ¿ok? Mientras que el otro, aquel que está esclavo al pecado, que no conoce a Dios, ve que Dios desea que él haga tal o cual cosa, pero su carne desea que él haga lo contrario. Él obedece a su carne, ¿ok? Entonces Pablo aquí dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. El cristiano lo que hace es seguir a Cristo. Aunque su carne quiera hacer otra cosa, él se niega a sí mismo y no hace lo que quiere hacer la carne, sino lo que Dios quiere. Mientras que el otro, el pecador, hace lo contrario. Hace lo que su carne quiere que haga, pero no hace lo que Dios quiere que haga. Ok. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, el cristiano está siendo guiado por el Espíritu y no obedece esos deseos de la carne, y por lo tanto no está bajo la ley. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pablo dijo que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el hombre de Romanos 7 no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está haciendo la voluntad de la carne. Entonces aquí Pablo dice en Gálatas que los que hacen tales cosas, o sea, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿de dónde sacan estas personas que ese hombre de Romanos 7 es salvo, que es de Dios, que es cristiano, que sigue a Cristo? No, esto no puede ser. Sigo leyendo en Gálatas, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, o sea, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Observa el contraste tan fuerte de los dos hombres. El carnal
y el espiritual. ¿Ok? El carnal hace las cosas de la carne, fornicación, robo, pleitos, celos, etc. Mientras que el espiritual, los frutos del espiritual es amor, gozo, paz, benignidad, etc. ¿Ok? Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Ok, entonces los que somos de Cristo hemos crucificado la carne. Ok, no andamos conforme a la carne, sino que la tenemos crucificada. Ok, no como el hombre de Romanos 7, que hace lo malo ante los ojos de Dios, que quebranta sus mandamientos, que está esclavizado al pecado, que anda según la carne. Nosotros no andamos según la carne. Ok, también Pablo, por ejemplo, seguimos viendo que condena al pecado y enseñó que aquellos que pecan no son salvos. Lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. Dijo Pablo lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Ok. Tampoco Pablo en Romanos 7 estaría contradiciendo a Cristo Jesús mismo. Si esos falsos maestros que dicen que Romanos 7 se refiere a la experiencia del cristiano y no a la experiencia de alguien sin Cristo, a la experiencia de un carnal que está andando según la carne, si esos falsos maestros tuvieran razón, entonces Pablo en el capítulo 7 estaría también contradiciendo a Cristo, al mismo Jesús. Leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, lo siguiente que dijo Jesús. Cito: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fin de la cita. Ese hombre de Romanos 7 no está haciendo la voluntad de Dios. Él dice que lo que quiere hacer, eso él no lo hace, sino lo que aborrece, eso hace. Entonces aquí vemos una contradicción, porque Cristo Jesús está diciendo que solamente los que hacen la voluntad de Dios son los que van a entrar en el reino de los cielos. Y ese hombre de Romanos 7 no está haciendo la voluntad de Dios. Ok, sigo leyendo otras cosas que dijo Jesús. Vemos en Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27 lo siguiente. Dijo Jesús lo siguiente. Cito: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Eso tipifica a nosotros los cristianos. Hoy escuchamos la voz de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, y no solamente nos quedamos con oír, sino que la obedecemos, la hacemos, la ponemos en práctica. Ok. Pero en el versículo 26 dijo Jesús lo siguiente, del 26 en adelante: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Observa que lo importante no es solamente escuchar, sino hacer. Entonces Jesucristo dijo: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fin de la cita. Entonces, hay dos tipos de personas: aquellos que oyen y obedecen, y aquellos que oyen las enseñanzas de Jesús, sus mandamientos, y desobedecen esas palabras. Ok, entonces no basta solamente con oír, y no basta solamente con decirle a Jesús, Señor, Señor, con llamarle a Jesús, Señor, Señor. ¿Tú crees que Jesús es el Señor? Sí, yo creo que Jesús es el Señor, por eso soy salvo. No importa que yo peco, no importa que yo fornique, que yo robe, que yo murmure, que yo me aire contra los demás, que guarde rencor, etc. Yo creo que Jesús es el Señor, así que yo soy salvo. No. Eso no es lo que dijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, hay que hacer la voluntad de Dios. También Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Asimismo, como lo vemos con el hombre de Romanos 7, que hace pecado y está entregado al pecado, está vendido al pecado, es un siervo del pecado. Aquí Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese hombre de Romanos 7 no está libre. Ok, no puede ser salvo. Es siervo de pecado. Y va a perecer, algún día va a perecer. Ok, no tendrá la vida eterna. Seguimos leyendo cosas que Jesús dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 11. Le dijo Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Le dijo lo siguiente, cito, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, entonces estas personas querían apedrear a esa persona, se la trajeron a Jesús, a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Y ninguno la condenó, ninguno le arrojó la piedra, la apedreó, la condenó. Okay, ninguno se atrevió a tirarle piedra para matarla. Cuando Cristo le dijo a esa persona que el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, esos pecadores, esos fariseos que vinieron para hacer que, como con mala intención, para digamos, ponerle lazo, digamos, a Jesús, poniéndole a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Mira, maestro, a esta mujer la encontramos en adulterio. ¿Qué tú dices? La apedreamos. Y Cristo dijo que el que esté libre de pecado, que arroje la piedra contra ella, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ninguno se atrevió a arrojar la piedra contra ella, ninguno se atrevió a condenarla, a apedrearla, ¿no? A matarla a pedradas. Porque o eran pecadores, por lo tanto su conciencia los acusaba, o habían cometido pecado en el pasado. Y la razón lógica es, bueno, si yo pequé en el pasado y Dios me perdonó,
no me apedreó, no permitió que me apedrearan, sino que me dio oportunidad, pues ¿quién soy yo para apedrear a esta mujer? Entonces, ninguno de esos hombres se atrevió a condenarla, a apedrearla, porque sus conciencias los acusaban. Entonces, aquí dice Cristo, le dijo a Cristo a esta mujer, ni yo te condeno, o sea, ni yo te apedreo, ni yo te quito la vida ahora, ¿entiendes? Ni yo te condeno, ni yo te apedreo. Vete y no peques más. Observa lo que dijo Jesús, no peques más. Pero según estos falsos maestros que tuercen a Romanos capítulo 7, dice que no podemos dejar de pecar. Que seguiremos pecando todos los días de nuestras vidas y solamente seremos libertados del pecado cuando pasemos de esta tierra, de este mundo, al cielo, y ya allá en el cielo no vamos a pecar. Pero aquí dice Cristo, no peques más. ¿Cómo es eso? También vemos a Cristo decir lo siguiente en Juan capítulo 15, versículo 10. Cito, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Entonces, mientras uno permanece guardando los mandamientos de Dios, uno permanece en Dios, permanece en el amor de Cristo. El hombre de Romanos capítulo 7 no está guardando los mandamientos de Dios, sino quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces no puede ser salvo, no puede permanecer en Cristo, en el amor de Cristo. En ese estado. O uno o lo otro. O estás en pecado y sin salvación y sin Dios. O estás guardando los mandamientos de Dios y estás permaneciendo en su amor. Estás en salvación. ¿Ok? También, si Pablo en Romanos 7 se está refiriendo a la experiencia del cristiano y no a la experiencia del hombre carnal sin Dios, entonces también estaría contradiciendo, además de contradecirse a sí mismo en el contexto inmediato en su propia carta y de contradecir otras cartas que él mismo escribió y de contradecir las palabras de Cristo que vemos, por ejemplo, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También estaría contradiciendo otros libros de la Biblia. ¿Ok? Estaría contradiciendo lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, vemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15, vemos lo siguiente, cito la Biblia. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, o sea, al que vence la tentación, al que la soporta, al que es victorioso bajo la tentación. Dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque acuérdate que Cristo dijo que el que le ama, Cristo enseñó que el que le ama guarda sus mandamientos. ¿Ok? No peca, no transgrede los mandamientos de Dios. ¿Ok? Aquel que está siguiendo a Cristo hoy, pero cae en tentación mañana, ese dejó de obedecer a Dios, se apartó del amor de Dios. ¿Ok? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare
el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra. ¿Qué engendra el pecado? Aquí dice muerte. Ok, engendra muerte. Aquel que cayó en la tentación no se queda con vida. Dice que engendra muerte. El pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Ok. Entonces ese hombre de Romanos 7 no es salvo. Ok, ese hombre que está pecando no puede ser salvo en ese estado en que está. No se puede ser pecador y salvo al mismo tiempo. Hay que arrepentirse del pecado y convertirse a Dios para llegar a ser salvo. Ok, también leemos. Ok, por ejemplo aquí, en el pasaje que acabo de leer, vemos que, por ejemplo, el cristiano es tentado. Él tiene la carne, pero no obedece la carne. Él sufre esos deseos. O sea, él tiene esos deseos de hacer. O sea, él tiene la carne y esa carne tiene malos deseos. Ya sea deseo de avaricia o de fornicación o de murmuración, ira, etcétera. O sea, cualquier deseo de la carne que le venga al que sigue a Cristo, mientras esa persona sigue a Cristo, esa persona se negará a esos deseos. O sea, el tener deseos de la carne en tal o cual momento que te venga tal tentación, tal deseo malo, eso en sí mismo no es pecado, sino cuando tú obedeces esos deseos, cuando tú caes en esa tentación. Cristo fue tentado en todo, pero él nunca pecó. Ok, entonces el ser tentado no es pecado, sino el caer en la tentación, el obedecer a esos deseos de la carne. Mientras uno se niega a esos deseos de la carne, uno no está andando según la carne, sino según Dios. Ok, uno está siguiendo a Dios, no como ese hombre de Romanos 7, que está cediendo ante los deseos de la carne, que está obedeciendo esos deseos. Está obedeciendo a la carne cuando le pides, que está obedeciendo a la carne en sus pasiones y deseos, en esas pasiones y deseos de la carne. Ok, está siguiendo esos, está cumpliendo, satisfaciendo esos deseos de la carne. Ok, nosotros los cristianos no andamos según la carne, no satisfacemos esos deseos. Mientras seguimos a Cristo, no satisfacemos esos deseos. El día que un cristiano satisfaga esos deseos, ese día se descarrió. Okay, no siguió andando por el camino, no siguió a Cristo, dejó de seguir a Cristo. Ok, entonces, a ver, también vemos también vemos, por ejemplo, otros pasajes de la Biblia que dicen que el cristiano no peca. Entonces Pablo en Romanos 7 no está contradiciendo la Biblia. Ok, por ejemplo, vemos en 1 de Juan capítulo 3, versículos 3 al 9 lo siguiente, cito: y cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica como él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Cualquiera que permanece en él no peca.
Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fin de la cita. Entonces aquel que es nacido de Dios no peca. Mientras tú eres de Dios, no puedes pecar, sino que estás guardando los mandamientos de Dios. Es imposible ser de Dios, ser hijo de Dios y quebrantar sus mandamientos, no obedecerle, no seguirle, sino amar lo que él aborrece, amar el pecado, hacer lo malo ante sus ojos. No, eso no es posible. El que es de Dios, sigue a Dios, guarda sus mandamientos, rechaza el pecado. Entonces, estas personas cuando distorsionan a Romanos 7, eso es simplemente excusa para pecar, Es una excelente excusa para seguir en sus pecados, para justificarse a sí mismos y no ser agobiado con la voz de la conciencia que los condena. Estos pecadores que se amparan en Romanos 7 para decir, mira, yo soy cristiano porque aquí el hombre de Romanos 7 es pecador, peca, está esclavo al pecado, sigue a la carne. Así que yo soy salvo porque yo peco, pero yo creo en Jesús. Así que yo soy salvo. Yo no estoy condenado por pecar. Los cristianos somos pecadores. Aquí dice en Romanos 7 que los cristianos somos pecadores. Que hacemos lo que aborrecemos. Lo que importa es desear no pecar. Pero que pecamos, eso no importa. Nadie puede decir que no peca. Todos somos pecadores. No. Esto es excusa para seguir pecando. Ellos toman Romanos 7, se escudan con ese tipo de pasajes, con pasajes que ellos tuerzan, pasajes torcidos que ellos abrazan, pasajes que tuercen los falsos maestros y se escudan para justificarse en sus pecados. Eso les sirve para no sentir condenación. Pero eso es una falsa paz que no durará mucho. Algún día ellos van a morir, o Cristo va a venir en su segunda venida y van a ser juzgados. Van a estar algún día delante del gran trono de Dios y van a ser juzgados por sus pecados. Y el que no se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Dios va a sufrir las consecuencias. Entonces decir que somos salvos aún estando en pecado, aún quebrantando los mandamientos de Dios, aún desobedeciéndole, aún siendo rebeldes a Dios, seguimos siendo salvos. Eso es contradecir una doctrina muy básica de la Biblia. El que el pecado lleva al infierno, eso es una doctrina básica y fundamental. El que aquel que hace lo malo va a recibir un mal final, eso lo vemos
de principio a fin. El que lee la Biblia ve eso de principio a fin. Es una doctrina muy básica. La ira de Dios, vemos en la Biblia, que viene sobre aquellos que pecan. El contentamiento de Dios es para con aquellos que le sirven. Pero la ira, el enojo, el castigo de Dios es para aquellos que le desobedecen, aquellos que pecan. Eso es una doctrina muy básica. Ok. Entonces es otra excusa que los pecadores buscan para seguir en sus pecados y no sentirse condenados. Entonces ellos toman esta excusa de Romanos 7, tuercen este pasaje. Ok. Así como por ejemplo la excusa de salvo siempre salvo, y otras excusas como por ejemplo, Dios no existe, por ejemplo el ateísmo. Así que no importa que yo peque porque yo no voy a ser juzgado al final, Dios no existe. Nadie me va a arrojar al infierno, el infierno no existe. Entonces son excusas que el hombre pecador abraza, son mentiras que el hombre abraza y le hace sentir una paz falsa, pero es una paz que no va a durar. Algún día ellos van a estar delante del gran trono de Dios y van a ser juzgados y van a ser condenados. Todos aquellos que murieron en pecado o que Cristo vino en su segunda venida estando ellos en pecado, esas personas van a perecer, van a ser arrojadas al infierno, van a padecer de eterno tormento. Entonces en la Biblia vemos que Dios no excusa el pecado, no hay excusas para pecar. Dios aborrece el pecado, eso lo vemos en la Biblia, a través de la Biblia. Dios aborrece el pecado. Nunca hay excusa para pecar, Dios aborrece el pecado. Entonces Pablo aquí en Romanos 7 no está diciendo, no está enseñando, yo tengo excusa para pecar, pero el otro fulano no. Nosotros los cristianos no vamos a ir al infierno por pecar, pero los incrédulos, ellos sí van a ir al infierno por fornicar, o por robar, o por matar, o por murmurar, etcétera. Pero nosotros no vamos a ir al infierno por ello, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos faculta para no ser condenados al pecar. Herejía. Eso es herejía. Ellos están distorsionando la gracia de Cristo, la están transformando en libertinaje, digamos, en licencia, digamos, para pecar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando la Biblia habla de la salvación por gracia a través de la sangre de Cristo, se refiere al perdón de los pecados pasados, no presentes. No se está refiriendo a perdón para aquel que persiste en pecar, aquel que continúa en pecado, sino que la gracia de Cristo Jesús, esa gracia, esa salvación por gracia a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de esa obra redentora que hizo Jesús, a través de esa sangre que Él derramó. Esa salvación por gracia se refiere al perdón de pecados. Cuando la persona abandona el pecado, se arrepiente y se convierte a Dios, todos esos pecados que cometió en el pasado son borrados gracias a la sangre de Cristo. Dios borra esos pecados gracias a la sangre de Cristo. Cristo murió para salvarnos de esa condenación del pecado. Esos pecados en el pasado, todo ese historial, todo ese historial delictivo de pecado que teníamos nosotros cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, todo ese historial es borrado.
nuestra condenación, nuestra culpa es quitada y ya Dios no nos va a arrojar al infierno por esos delitos que cometimos en el pasado, por todas esas transgresiones a sus mandamientos que cometimos en el pasado. Gracias a que Cristo nos rescató, nos salvó, murió por nosotros. Eso es la salvación por gracia de la cual habla la Biblia, no a la salvación de que somos salvos aún permaneciendo en pecado, aún siendo rebeldes a Dios. No, el que permanece rebelde a Dios tiene la ira de Dios sobre su cabeza, no tiene la gracia de Cristo, está bajo la condenación de la ley. Ok, entonces estas personas tuercen la gracia de Dios. Ok, entonces seguimos. Entonces estas personas están diciendo básicamente que Dios hace acepción de personas. Ah, no, fulano porque es un incrédulo, cuando fornica o cuando roba o cuando se enoja, ese sí, ese está condenado por esos pecados. Esa culpa no se le quita, esos pecados están sobre él. Pero yo, si yo fornico, si yo robo, si yo murmuro, si yo me enojo, no, eso no importa. Yo no voy a ir al infierno por ello. La sangre de Cristo me cubre, me protege. Y yo puedo cometer todos esos pecados y no voy a ir al infierno. Ellos lo que están diciendo básicamente es que Dios hace acepción de personas. Que este fulano peca y Dios no lo condena, pero aquel otro peca y Dios sí lo condena. Cuando la Biblia no habla tal cosa. La Biblia enseña que Dios es juez justo y va a pagar a cada uno según sus obras. Leemos lo que, por ejemplo, el mismo Pablo escribió en la misma carta de Romanos, unos capítulos más atrás, en Romanos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1 al 11. Vemos lo siguiente. En el versículo 11 leemos lo siguiente. Dijo Pablo lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Ok, leo el contexto de esto. Leo desde el versículo 1. Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Pero estos falsos maestros dicen que no, que aunque ellos hagan lo mismo que hace el incrédulo, aunque ellos miren mujer para codiciarla, o roben, o murmuren, no, ellos no van a recibir condenación por ello. Aunque hacen lo mismo que el incrédulo, dicen ellos que no van a recibir condenación porque están supuestamente cubiertos con la sangre de Cristo. Pero aquí Pablo dijo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Entonces Pablo acaba de decir que los que hacen esas cosas no van a escapar del juicio de Dios. Entonces, ¿cómo estos falsos maestros dicen que van a escapar del juicio de Dios? Que de alguna manera Dios está haciendo acepción con ellos. Que a ellos Dios no los está condenando. Que a los otros sí, porque son incrédulos, son ateos, o son de una religión externa, son budistas, o yo qué sé. Pero a ellos no, a ellos Dios no los condena. Ellos pueden fornicar, pueden robar, etcétera. Pero los otros, si hacen lo mismo, son condenados. Pero ellos, si hacen esas cosas, no serán condenados. Sigo leyendo. En el versículo 5
Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok, aquí dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Fin de la cita. Entonces Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. Si hizo lo bueno, recibirá la vida eterna, pero si hizo lo malo, recibirá la ira de Dios. ¿Ok? También leemos en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 19 lo siguiente. Pablo dijo lo siguiente en el mismo libro de Romanos, en el cual escribió también Romanos 7. Dijo Pablo lo siguiente, cito: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha, si guardares la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que, si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Fin de la cita. Entonces, este hombre de Romanos capítulo 7, vemos que no es salvo, ya que él hace lo contrario a la ley de Dios. Y estos falsos maestros que, por ejemplo, predican que uno no, que predican, por ejemplo, no adulteres, no mates, no robes, estas personas quebrantan lo que predican. Pero Pablo dice que estas personas que hacen tales cosas no van a heredar el reino de Dios, que no son, no tienen la verdadera circuncisión, la que se echa en el corazón, no la que se echa externamente en el cuerpo, sino que la verdadera circuncisión es la del corazón, aquellos que se arrepienten verdaderamente y se convierten a Dios.
Esos que se arrepintieron y se convirtieron a Dios, esos son los que están circuncidados realmente. La circuncisión del corazón es la que vale. Y esos son los que son salvos, no los que dicen ser cristianos, pero están quebrantando los mandamientos de Dios. No tienen el corazón circuncidado, sino que tienen un corazón carnal. No han quitado el corazón carnal de ellos. Ok. Entonces pienso ahora explicar Romanos capítulo 7. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refirió Pablo con esto? Ese lenguaje que usa. Ok. En el versículo 1 leemos lo siguiente. Pablo escribió en Romanos 7, versículo 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Ok. Aquí dijo Pablo que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Eso es el hombre carnal. Ok. La ley se enseñorea del hombre carnal mientras ese hombre sigue vivo. Y eso es lo que vemos en Romanos 7, cuando dice que yo soy carnal, vendido al pecado, que lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco, eso hago. Y es del hombre carnal al cual se está refiriendo Pablo. Él no se está refiriendo al hombre espiritual, no se está refiriendo al hombre cristiano. Ese pasaje de Romanos 7 no se está refiriendo a la experiencia de Pablo como cristiano, a la experiencia de Pablo siendo el apóstol Pablo, sino a la experiencia del hombre carnal. Ya sea, por ejemplo, cuando él era Saulo, un perseguidor de la iglesia, un fariseo que no conocía a Cristo, ese carnal, ese hombre que no conoce a Cristo, pero que está expuesto a la ley de Dios, al conocimiento de la ley de Dios, ya sea no importa, ya eso engloba su experiencia como fariseo, como también su experiencia si acaso él se descarrió, digamos, cayó en pecado luego de haber conocido a Cristo. No conozco ningún pasaje en la Biblia donde enseñe que Pablo se haya descarriado luego de haber conocido a Cristo. Como por ejemplo, vemos al rey David, que luego de andar en comunión con Dios, luego cayó en pecado. Y por ejemplo también vemos al apóstol Pedro, que también cayó en pecado. Pero yo no veo en ninguna parte de la Biblia que Pablo haya caído en pecado luego de haberse convertido aquella vez que se convirtió a Cristo. Pero en el supuesto caso de que él se haya descarriado, bueno, también incluiría esa experiencia de alguien que conoce la ley de Dios, pero que anda en pecado, que anda en la carne, y no solamente la experiencia de cuando él era fariseo, que también andaba en la carne, en pecado, y conocía la ley de Dios. Entonces, lo que yo entiendo es que Pablo se está refiriendo a la experiencia del hombre carnal. No es solamente a su experiencia personal, sino a globalmente, a la experiencia de todo ser humano carnal expuesto a la ley de Dios. Ok, es la carne, de lo que está hablando, de la carne, de lo que tenemos nosotros, esa cosa que llamamos la carne. Ok, esa experiencia de la carne, de ese hombre carnal que conoce la ley de Dios, pero desobedece esa ley de Dios. Entonces esa es la experiencia. Eso es a lo que se refiere Romanos 7. Ese yo, cuando él habla, ese
de lo que aborrezco, eso hago, ese yo, eso es la carne, por ejemplo. El hombre de Romanos 7 es el hombre carnal. Dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 18, dijo, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien. Entonces, al hombre, ese yo de Romanos 7, no es Pablo el cristiano, sino Pablo la carne, ok, la carne de Pablo el carnal, ok, o digamos la carne, digamos, en sentido general, o sea, esa es la experiencia de todos nosotros los seres humanos, que tenemos la carne, o sea, tenemos esa cosa que se llama la carne, ok. Entonces, esa es la situación de alguien que anda conforme a la carne y que conoce la ley de Dios, ok. Y eso es lo que Pablo está describiendo acá. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es que la ley se enseñorea del tal hombre mientras ese hombre carnal vive. Pero nosotros los cristianos hemos crucificado la carne. Dice Pablo en el versículo 4 del capítulo 7 lo siguiente. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Y el versículo 6 dice, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Entonces, mediante el cuerpo de Cristo, morimos. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Entonces, mediante el cuerpo de Cristo, morimos a la condenación de la ley. Ok. Entonces ya no andamos más bajo la condenación de la ley. En el capítulo 6 vemos que crucificamos al viejo hombre que murió con Cristo, fue sepultado juntamente con Cristo y juntamente con Cristo entonces resucitamos en novedad de vida. Entonces la carne lo que hace es pecar, ¿ok? La carne que tenemos todos nosotros los seres humanos, eso es lo que hace pecar, transgredir los mandamientos de Dios, satisfacerse a sí misma, satisfacer sus deseos egoístas. Entonces, con la carne yo lo que sirvo es al pecado. Con la carne lo que hacemos nosotros, los seres humanos, es servir al pecado, pecar contra Dios, quebrantar los mandamientos de Dios. Eso es lo que hacemos con la carne. Pero los cristianos no andamos según la carne. Por eso no andamos según la carne, sino que la tenemos crucificada, mientras que los pecadores la tienen viva. Nosotros los cristianos la tenemos subyugada, mientras que los pecadores, los carnales, la obedecen, están subyugados a ella. Ok. Nosotros la desobedecemos y ellos la obedecen. Esa es la diferencia, ok. Entonces los que están andando conforme a la carne no están bajo la gracia, sino bajo la condenación de la ley.
Entonces, es a eso que se refiere Pablo, a la carne, ¿ok? Al hombre carnal expuesto a la ley de Dios. Leo en Romanos 7, versículos, empezando desde el versículo 11. Y hallé que el mandamiento ha intimado, leo desde el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, y justo, y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ok, aquí por ejemplo, estos falsos maestros que dicen, mira, el apóstol Pablo era un carnal siendo el apóstol Pablo, siendo cristiano. Él dice que él era un carnal. Pero no dicen, pero por ejemplo, ellos dicen, Pablo era un carnal, pero por ejemplo vemos lo siguiente que dice, vendido a sujeción del pecado. O sea, vendido al pecado. O sea, un esclavo que es vendido a una persona, ese esclavo es esclavo de su señor. O sea, por ejemplo, José, aquel que sus hermanos tiraron en una cisterna y luego se lo vendieron a unos ismaelitas. Por ejemplo, José fue hecho esclavo, fue vendido como esclavo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que Pablo dice, más yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. O sea, el pecado es su señor. Ok. Y Cristo dijo en Juan capítulo 8 que los que hacen pecado son siervos de pecado. Ok. Esclavo es del pecado todo aquel que hace pecado, Cristo enseñó. Entonces, ser esclavo del pecado es sinónimo de no ser salvo, porque Cristo dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y que el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo libertare, dijo Cristo, enseñó Cristo, seréis verdaderamente libres. Ok. Entonces, si tú eres esclavo del pecado, no eres libre, no conoces a Cristo, no has conocido la verdad, porque Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se estaba refiriendo a la libertad del pecado. Porque más adelante, Cristo dijo que todo aquel que hace pecado, siervo es del pecado. Entonces, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este hombre carnal no es libre, no conoce la verdad. Y si tú no conoces la verdad, no eres salvo. Dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Entonces este hombre no se refiere, no es salvo, no es Pablo el cristiano, Pablo el apóstol, sino que se está refiriendo a la carne. Ok. Porque, sigo leyendo, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si antes lo que aborrezco, aquello hago. Recuerda lo que dice Primera de Juan capítulo 3, que dice que todo aquel que hace pecado es del diablo. El que hace pecado es del diablo. Aquí dice Pablo que lo que aborrezco,
aquello hago. La Biblia no se está contradiciendo a sí misma. Ok, bueno. Sigo leyendo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, aquí vemos que la ley es buena. El hombre carnal, el hombre que está en sus pecados, que está esclavo al pecado, él sabe que la ley de Dios es buena. Él reconoce eso. Su razonamiento le dice que es buena la ley de Dios y en cierto sentido se deleita, digamos, en ella. Le gusta, digamos, los mandamientos de Dios. Él reconoce, esa persona reconoce que esos mandamientos son buenos, que son justos, que son buenos, que son santos. Pero él no se somete a ello. No se somete a la ley de Dios, a sus mandamientos, sino que se deja llevar por la carne, satisface esos deseos de la carne. Entonces, ok, dice el versículo 17, de manera, dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, mi razonamiento, según mi razón, no es mi razón lo que hace eso, sino el pecado que mora en mí. O sea, es lo que entiendo, digamos, como el lenguaje de Pablo, digamos, a lo que se refirió a esto. O sea, de manera que ya no obro aquello. O sea, el hombre carnal tiene, digamos, la razón. Tiene, o sea, tiene esa parte, digamos, la mente. Digamos, la mente, digamos, tiene razón. O sea, tiene la mente, o sea, digamos, la mente, ¿no? O sea, entonces tiene la mente y tiene la carne. Entonces, según la mente, esa persona, digamos, se deleita en la ley de Dios. O sea, entiende que es buena, o sea, entiende que es buena, es santa. Sus mandamientos son santos, son buenos. Pero él ve otra ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado. Okay, entonces, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que obra en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, no obro yo, o sea, no obra mi mente, sino el mal que mora en mí, o sea, su carne. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre carnal con la mente se deleita en la ley de Dios, como ya dije anteriormente. O sea, él entiende que es una ley buena. Él reconoce eso. Sigo leyendo, versículo 23, más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, ¿quién nos va a librar de esa condenación, de ese cuerpo de muerte? De esa condenación que pesaba sobre nosotros por la carne, por todo ese desastre que la carne ha hecho, todos esos delitos que nuestra carne ha cometido. ¿Quién nos va a librar de toda esa condenación? Ahí entonces dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces Cristo fue el que murió por nosotros y resucitó y nos ha justificado de esa condenación que pesaba sobre nosotros por haber pecado. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Nosotros con la mente servimos a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Eso es lo que hace nuestra carne, pecar. Para eso es que sirve nuestra carne, para pecar, para satisfacer sus propios deseos egoístas. Pero nosotros los cristianos no andamos según la carne, no obedecemos esos apetitos de la carne. Dice
Ok, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Cristo murió y resucitó. Cristo nos redimió del poder de la condenación del pecado. Ok. Nos libró de la condenación de la ley. Morimos juntamente con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ese viejo hombre fue crucificado. Esa carne fue crucificada. Fue muerta cuando vinimos a Cristo, en arrepentimiento y fe, en conversión a Él, en conversión a Dios. Entonces crucificamos nuestra carne ese día. Y fuimos justificados gracias a esa obra redentora que hizo Jesús, esa sangre que derramó, que nos limpia del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, o será que habla en pasado, por cuanto era débil por la carne. Los cristianos no seguimos siendo débiles. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Fin de la cita.